Estamos de regreso, estamos hablando sobre los retos de Sonora en materia de desarrollo social. Estamos hablando con Remy Martínez. Remy, una de las cosas que se puede, digamos, concluir de la revisión de los datos dados a conocer por Coneval es que a los estados que tenían mayores rezagos, que tenían mayores índices de pobreza, se les ha dedicado una cantidad sin precedentes de recursos y no avanzaron. Entonces, pareciera ser que estos recursos pues no están llegando al objeto por el cual fueron aprobados, que hay cadenas de corrupción, que los instrumentos ya están contaminados de política social. Sí, yo creo que son dos temas, yo creo que son dos áreas en respecto de análisis de política pública en el uso de los recursos de desarrollo social. Número uno, en efecto, el tema de la corrupción. Se ha habido múltiples casos del uso electoral, escatimar, recortar, desviar recursos, que de pronto son muchos y que al final de cuentas no vienen atendiendo las necesidades de las personas. Hay una estadística, dice que a los pobres les cuesta el 30% de su ingreso la corrupción, a diferencia de las clases medias altas que son entre el 7 y el 6. Y ahora, y también esa falta de utilización de recursos, vamos a decir, en un modelo económico de gasto público para reactivar la economía, también lo ves dudoso cuando no ves crecimiento en estas entidades. ¿Qué quiere decir? Que ese dinero probablemente de un 100%, o sea, de 100 pesos que tú dedicaste para el desarrollo social en diferentes rubros, probablemente está llegando 50% de eso. Y 50% de eso no hace que dé vuelta verdaderamente el ciclo positivo o propositivo de sacar adelante a las personas de la marginación. Y habría que ser muy claros. No sé si tú coincidirás conmigo. A mí me tocó cuando estudiaba políticas públicas ver la parte filosófica del asunto, y había un autor que me gustaba mucho que se llama John Rawls, que llamaba La teoría de la justicia, y él lo que te decía es: imagínate que tienes un velo y no sabes si eres rico, si eres pobre, si eres mujer, si eres hombre, si eres rico, si no tienes recursos. Imagínate eso y genera reglas justas, ¿no? Y finalmente la conclusión de eso para quienes estudiamos políticas públicas es que era necesario, evidentemente necesario, cubrir con las necesidades básicas de las personas. Esa es una parte que creo que también se ha perdido. ¿Cuál es el fondo del asunto respecto a la política social? ¿Se tiene que garantizar alimentación? Sí, se debe. ¿Se debe garantizar vivienda? Sí, se debe. Lo que tiene que ver con la educación también se debe de cumplir. ¿Lo estamos cumpliendo realmente eso? ¿O solamente estamos cumpliendo un 60% de eso y dividiendo el resto para otros recursos? También ha faltado mucho de verdaderamente enfocar los recursos públicos a lo que se necesita verdaderamente para impulsarlo, para cambiar la dinámica de pobreza, la pobreza en la población. Yo creo que eso ha cambiado. Y si en el camino encontramos como 2 o 3, 4 cernidores de puertas que diluyen el recurso, que si vamos a hacer una carretera o si vamos a hacer una calle, que eso va a generar empleo temporal, solamente llegó el 40%, porque el que le quitó el 30%, el que le gestionó el otro 20% y el que ganó al final, pues vemos pocos recursos. Ahora, yo creo que ya tenemos elementos suficientes como para poder determinar que la política que hemos seguido pública y los programas han llegado a un momento donde ya no aportan más, que tenemos que atrevernos a cambiar, a innovar. ¿Por qué no estamos innovando en política social? ¿Por qué básicamente son cambios marginales? ¿Por qué no nos podemos atrever a eso? Yo creo que tiene que ver con la orientación, como te lo decía. La orientación que estamos pasando de diferentes, todos los países tienen problemas de pobreza, todos han estado intentando de alguna otra manera. Pero todos están bajando un poquito. México es de los pocos que no ha podido. El problema general de México es esta escasez de crecimiento general. Sí, sí. O sea, estamos hablando de crecimiento de 1, 1.3, 2 los últimos años, o 0, lo que se pueda aproximar, con muy buenos presupuestos, con muy buenos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay mal ejercicio del gasto. ¿Qué se debe de hacer? En mi punto de vista, número 1, verificar realmente cuál es el blanco específico que se está haciendo, qué es lo que la gente verdaderamente necesita, y 2, dejar de pulverizar los recursos y unificar las estructuras. Para mí, de fondo, las estructuras de gobierno están rebasadas, no solamente la política social. El gobierno como tal, ya sea federal, estatal o municipal,
ya está rebasado en su modelo, rebasado no solamente en su organización, rebasado en su costo. Exacto. Hoy vemos municipios quebrados, municipios en bancarrota, estados donde, como el de Guerrero, imagínate qué tan dramático, que dijo, por favor, que ya venga el próximo gobernador. En el fondo se requiere toda una reforma de gobierno, hay que rediseñarlo. Entonces, Marco, no podemos seguir tratando de componer la llanta del carro si el motor no funciona. ¿No? Le vamos a poner llantas nuevas, pues sí, pero el carro nomás sigue dando a 20, ¿no? A lo mejor frena mejor y no se va a ponchar, pero sigue dando 20 el carro. Es una analogía a lo mejor un poco sencilla o tonta, pero yo lo que trato de decirle es, sí tiene mucho sentido. Lo que falta es verdaderamente modificar la forma como el gobierno se plantea. Sabemos de dónde nace, cuál es la necesidad de tener un gobierno, una organización, las leyes para podernos ordenar como sociedad, pero luego entonces tenemos una serie de problemas públicos, que entre ellos está atender la desigualdad social, que debemos de volver a plantear cómo nos estamos organizando para eso. No puede seguir así, ni tampoco hay instrumentos para poder salir de ese atolladero. Hablábamos del tema de municipios con problemas, que son los que tienen ahí, son los que tienen la primera, tienen recursos federales para ejercerlos, muchas veces ellos mismos los operan, pero resulta que el municipio está quebrado. Claro, no lo dicen porque no existe la figura, pero debiera de existir. Claro. Y debiera de haber una limpia y un saneamiento de municipios. No digo yo que vaya a haber, que la federación venga, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. No, debemos de reorganizar esa estructura de los porque municipios. Si la bolsa de la parte de abajo está rota, ni por más recursos que le eches se va a seguir. Y entiendo que tenemos una historia municipal, tenemos movimientos municipalistas, pero también las condiciones se han generado. Ve el tema de seguridad, por ejemplo. Hoy se está abogando por mandos únicos, regiones únicas de mando. ¿Qué es lo que te está dando? Es que la realidad empieza a rebasar a la estructura tradicional y se necesita cohesionar los cuerpos policíacos para atender ese problema. ¿Qué no te dice que en política social no sea el mismo esquema el que sea necesario? El tema de un esquema único de política social. Si cada quien va a empezar a hacer su parte descoordinadamente, con pocos recursos, pues menor va a ser el impacto. Coneval lo ha dicho con claridad, no se ha podido inclusive inventariar todos los programas sociales que existen en los estados y los municipios. Remy, yo no quisiera desaprovecharte y preguntarte, de cara al inicio de la nueva administración estatal, ¿cuáles tú crees que son los grandes retos que tiene que enfrentar en desarrollo social? Bueno, para mí es fundamental generar en lo macroeconómico. Sonora debe de tomar nuevamente el liderazgo y estar pensando en su realidad y en su realidad geográfica, su posicionamiento, y estar pensando siempre en una integración regional, con Sinaloa, con Baja California, con Arizona, con California, estar pensando en esa integración regional para generar las condiciones que esto le ayuden a empresarios, emprendedores y demás invertir y generar empleos. Esa es una parte. Cuando ves la parte de desarrollo social, para mí no hay otra más que unificar una política de gasto con federación, estado y municipio, unificarlo totalmente, aprovechar este momento donde se cruzan de alguna otra manera las administraciones de una misma línea política, y en los municipios principalmente de alta marginalidad, darle una sola pauta, un solo impulso estatal, federal y municipal, y ver este problema como un problema transversal. Si también tienes recursos para infraestructura, si también tienes recursos para seguridad, educación y salud, debe de haber un modelo ejemplo nacional aquí en Sonora donde podamos ver indicadores básicos de pobreza como punta de lanza para dedicar la inversión a esas zonas. Y no quiero necesariamente ir al esquema federal ahorita, que tiene detectado un polígono en específico donde le está dedicando todos los recursos. Todos los municipios necesitan el apoyo, pero todos los municipios necesitan que todos esos recursos no se disgreguen, sino se multipliquen en un solo esquema. Entonces, si me lo pones en una palabra, sea una unidad transversal de política social, donde todas las partes de la administración y todos los niveles de gobierno tienen exactamente el mismo plan de atención a la población. Y que nos quitemos ahora sí, el velo de la ignorancia de la pobreza en nuestra sociedad y podamos ayudar a otras organizaciones. Ahorita tú lo manejabas así, tú eres un experto, tú estuviste en desarrollo social una muy buena temporada en el gobierno federal, tuviste lo macro en el término de operación.
hay un sinnúmero de organizaciones que atienden a ancianos, a jóvenes, a personas desvalidas en alguna enfermedad, que realmente están haciendo su esfuerzo propio, muchas veces se suman a un esquema de peso por peso. Yo creo que tenemos que hacer también un gran viraje hacia esas organizaciones, a esas agencias que ya tienen un camino recorrido, que tienen una verdadera vocación de servicio y que pueden multiplicar esos recursos mejor que los que hiciera un funcionario público. También había que voltear a ellos. Hay muchas organizaciones, yo recuerdo una que está aquí fincada, que atiende a mujeres que tienen problemas de adicciones, una serie de temas que están en esta parte de la población que necesita apoyos y que verdaderamente está haciendo su trabajo. Así es. Ahí se deben de dedicar los recursos líquidos. Pues muy bien, yo quiero agradecer a Remy Martínez la generosidad de su participación y de sus palabras. Creo que el tema de desarrollo social es un tema, como bien lo dice, que merece estar en la punta de las discusiones y que debemos encontrar modelos innovadores y atrevernos a pensar más en unificar, en transversalidad y en participación pública-privada para poder llegar a hacer una diferencia. Es insostenible, insoportable vivir con esta cantidad de pobreza. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir en este tema de desarrollo social.